Dice la Biblia en 2 Crónicas 16:9. Y si tienes un cuaderno y lapicero, por favor, si anotaras lo que vamos a ver, no te vas a arrepentir. Dice esta palabra: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dice su palabra: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Conoces a una persona con ese corazón en la cual Dios, con sus ojos poderosos, buscando los corazones, haya encontrado uno y mostró su poder sobre ese hombre? ¿Lo has visto? ¿Tienes algún nombre? ¿Podrías decir, sí, hermano, soy yo? ¿Podrías decirlo? Pues te digo una cosa, aunque tú no lo creas, por eso estás aquí. Pero también quiero decirles que muchas veces nos hemos quedado cortos en mostrarle a Dios la gratitud y el amor que le debemos. Por tanto, que no te limite a nada, porque verdaderamente Dios, contemplando toda la tierra, buscando esos corazones, te encontró a ti, a mí. Pero ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos agradando a nuestro Padre? ¿Qué estamos haciendo para que Él reciba la gloria de mi vida y de todo lo que me ha dado? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, yo quiero decirles que ese hombre que Dios encontró, y quizá muchos, pero uno de ellos y que a mí me llama mucho la atención, es Cornelio. Cornelio el centurión. ¿Se acuerdan de él? Si ustedes conectan bien las palabras de Dios, se van a dar cuenta que verdaderamente Cornelio es uno de esos hombres. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. No era cualquier persona, era un hombre de la milicia con gran autoridad y poder. Según los historiadores, dicen que este hombre tenía un cargo muy importante en guardar la vida del César. O sea, estaba ahí cercano al hombre que tenía todo el poder del imperio. Fíjense, pero ¿qué corazón tenía? ¿Qué corazón tenía este hombre? Él era centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre no conocía a Dios. Era un militar. Y los militares no tienen buena fama. Son personas muy duras, muy rígidas, extremadamente disciplinadas. Y si están en un rango alto, están acostumbradas a que a su palabra se les obedezca. Tienen en su mano la vida de hombres y una sola orden, ellos pueden disponer de la vida de más de uno. Sin embargo, miren el corazón que tiene este hombre, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, pero no conocía a Dios. Eso es lo que te debe de asombrar a ti. Entonces Dios, buscando estos corazones perfectos para con Él, encuentra este corazón. Y miren lo que hace Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para buscar corazones que sean perfectos para con Él, para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Y aquí tenemos un ejemplo palpable de esta maravilla. Un hombre con un corazón bueno, oigan, un hombre con un corazón bueno. Este hombre tenía un corazón compasivo, un corazón misericordioso, piadoso, temeroso de Dios, y oraba a Dios
siempre. No conocía a Dios, no conocía a Dios. Oraba a Dios, pero no tenía idea quién es ese Dios. Pero yo creo que él pensaba que el que había hecho todas las cosas le escucharía, y él es oído. Y aquí viene una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son las palabras más importantes que tú debes hablar como siervo de Dios? ¿Cuáles son las palabras más importantes, de las más importantes, de las más escogidas, de las más necesarias y urgentes que tú debes hablar? Haz llamar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá las palabras que debes oír. ¿Cuáles son esas palabras? Y sabemos la historia. Y cuando Pedro lo cuestionan los judíos, que por qué había entrado en una casa de un gentil. ¿Por qué? Y ahora Pedro les cuenta la historia. Dice, capítulo 11. Pueden acompañarme o pueden leer ahí. Yo leí primero del capítulo 10 de Hechos, versículos 1, 2 y 3, hasta el versículo 5. Ahora voy a leer Hechos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Qué precioso, es lo más importante en esta vida, que las personas reciban la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a recibir la palabra de Dios si no hay quien les anuncie la palabra de Dios? ¿Cómo van a recibir la palabra de Dios si los siervos de Dios no están conscientes de que esto es un mandato urgente? Es un mandato de vida o muerte, en lo cual el siervo de Dios debe ser diligente, no perezoso, para que los hombres reciban la palabra de Dios. Primeramente deben escuchar. Dice el versículo 2: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa del hombre, de hombre incircunciso, y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles con orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Dios nunca te dirá algo una sola vez y dará la espalda y se irá. Siempre que Dios te hable, te lo va a confirmar 1, 2 y 3 veces. En presencia de 2 o 3 testigos, dese todo por hecho. ¿Te ha hablado Dios? ¿Te dice una y otra vez lo que tienes que hacer? Bueno, esto significa que es muy importante y muy urgente. Y esto se hizo por 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Se acuerdan qué pregunta les hice? ¿Sí? ¿Cuáles son las palabras más importantes en tu vida? ¿Cuáles son las palabras que dan vida o muerte y que están en tu corazón y en tu boca para que las comuniques a las personas? ¿Cuáles son esas palabras? Versículo 13. Entonces llegamos a la casa de un varón, quien nos contó, versículo 13, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Lean conmigo el versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Fíjense las palabras.
haz venir a Pedro. Él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Palabras. ¿Qué palabras son esas? ¿Tú te has preguntado qué palabras son las que tienes que decir a las personas como siervo de Jesucristo, como seguidor de Jesucristo, como hijo de Dios, como santificado por la sangre de Cristo Jesús, llamado a ser santo? ¿Te has preguntado cuáles son esas palabras tan importantes? Bien, ponte en los zapatos de Pedro. ¿Tienes tú palabras por las cuales la gente puede ser salva? ¿Cuáles son esas palabras? Cuando el Señor Jesús predicó un mensaje fuertísimo y muchos volvieron atrás, y hasta sus discípulos, y cuando se quedaron solos, el Señor y sus discípulos les voltea y les dice: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, precisamente el que tiene palabras para salvar a las personas, dijo: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y yo, meditando en todo esto, digo: Dios, yo quiero esas palabras. Yo anhelé esas palabras. Diligente buscaba esas palabras. Escuchaba una y otra vez, preguntaba una y otra vez, escribía una y otra vez, y he leído mi Biblia una y otra vez buscando esas palabras, porque yo me considero siervo de mi Señor Jesús. Los que no se consideran siervos del Señor Jesús, no les importan esas palabras. No hay premura, no hay urgencia. Como dijeran por ahí: ay, nos las llevamos suave, con calmita. Con calmita. Si tú eres siervo de Dios, y no me estoy refiriendo a los hermanos varones solamente, recuerden que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni varón. En Cristo somos una sola cosa: hijos de Dios. Entonces, nuestras hermanas son el complemento perfecto del equipo de ministerio que debe haber en la iglesia. Y por eso Dios ha llamado familias, esposo y esposa, hijos. Qué testimonio nuestros hermanos que pasan aquí a dirigir la alabanza. Qué bendición. Si captas el mensaje, míralo, aplícalo, amado hermano. Dios ha llamado familias, y familias completas para su gloria. ¿Ha sido llamado? Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice, para gloria mía los he creado. Y dice en Efesios capítulo 1: para alabanza de la gloria de su gracia. Nos escogió antes que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo. Desde ahí te conocía Dios, desde ahí te escogió y te llamó. Vean esta trascendencia tan impresionante, para alabanza de la gloria de su gracia. Y yo he encontrado que solamente hay una forma, que sería el complemento total de esa alabanza de la gloria de su gracia que le debemos a Dios y que se la debemos de dar todos. Y es precisamente comunicar estas palabras de las que está hablando aquí el Espíritu Santo, que está diciendo Cornelio, de la orden que les dio el ángel: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Esas palabras tú y yo las tenemos y las debemos comunicar a las personas. Si esos corazones a los cuales llevas la palabra que Dios te ha dado son corazones perfectos para con Dios, delante de Dios, la salvación va a ser para ellos. Pero si no, no hay problema. No hay problema. Pero el problema que tenemos, que no es problema, sino la forma en que nosotros debemos dar la gloria a Dios, la gratitud a Dios, la alabanza a Dios y la adoración que le debemos, es obedecer llevando estas palabras a las personas. Es la única forma en que cumplamos el propósito por el cual Dios nos llamó, para alabanza de la gloria de su gracia. Nos formó y nos hizo todos los llamados de su nombre. Dice: para gloria mía los he creado. Así que la pregunta del millón, quizá tú digas: sí, hermano, yo sé, yo les he hablado a las personas, yo les he compartido la palabra. Amén, qué bueno. Pero ahora quiero que tú te des cuenta textualmente cómo hablaba Pedro estas palabras. Veámoslo. Capítulo 10, versículo 14. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación
en toda nación, es decir, en todo el mundo, se agrada del que le teme y hace. Dios anda buscando esas personas. Dios anda buscando esas personas. Y les diré que no son la gran mayoría. Son corazones muy escasos. Pero qué cosa, aunque son corazones muy escasos, miren la congregación. Aquí estamos tú y yo. Ahora solamente falta la parte que te corresponde, porque ya Dios te dio todo. Ahora tú toma estas palabras, abre tu boca y di estas palabras. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es el mensaje. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, que fue sepultado. Número 3, que resucitó al tercer día. Esa es tu predicación. Tiene 3 puntos principales: A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Ahora, sobre esos 3 puntos, completa, enriquece, llena tu mensaje, enfatízalo y con el poder del Espíritu Santo llévalo a las personas. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dice en otra porción: hay muchos señores, pero uno es el Señor, el dueño absoluto de todas las. Su nombre es Jesucristo. Vosotros sabéis, sigue hablando Pedro, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Dios el Padre levantó al Señor Jesucristo al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros. ¿Qué dice Pedro? A nosotros los 12, a nosotros los 12 apóstoles, ¿verdad? Que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ese es el mensaje. Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, es el juez que juzgará a los vivos y a los muertos. Tiene toda la autoridad. Todo el mundo debe saber esto, para que no anden confundidos como lo ha hecho la religión y los ha confundido, dándoles un montón de nombres y no saben a cuál encomendar sus almas, no saben qué nombre invocar. Deben de saber que solo es Jesucristo al que deben de invocar. Solo Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Es la palabra más sublime y poderosa que puede existir en el universo, y que tú puedes mencionar y que tú puedes invocar y que la gente debe de invocar para que sean bendecidos, para que sean escuchados. Quizá Dios les convierta. De Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Oye eso, por su nombre. Ahí va, Hechos 4, 11 y 12, anótalo. Este Jesús, son las palabras que Pedro habla. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en que puedan ser salvos los hombres. Eso lo deben de saber todo el mundo. Solo Jesucristo salva. No hay otro nombre quien puedas invocar. No hay nadie más que te pueda perdonar tus pecados. Solo Jesucristo, porque Él pagó un precio, derramó su sangre, una sangre como de cordero sin mancha y sin contaminación, santa, limpia, preciosa. Esa sangre necesita ser aplicada a todas las almas de todos los hombres para que sus pecados sean perdonados, para que no vayan a la condenación del lago que arde con fuego y azufre cuando salgan de este mundo. Necesitan saberlo.
Estas son las palabras a las que se refiere el Espíritu Santo cuando le dijo a Cornelio: Él te dirá las palabras que debes oír para que seas salvo tú y tu casa. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos mucho de dónde tomar y saber qué palabras, hacerlas nuestras. Quizá tengas que doblar rodilla, tomar tu Biblia, leerlas y pedirle a Dios: ponlas en mi corazón, que estas palabras me marquen, porque yo no puedo llevar algo que no tengo, no puedo dar nada que yo no tenga. Y estas son las palabras que debo dar a todas las gentes. Esto es lo que tengo que hacer para que yo te dé la gloria, Padre Santo. Que digamos como el salmista: rebosa mi corazón palabra buena, mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Esas palabras que también Pablo necesitaba hablar, y él decía a la iglesia, a los hermanos: oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, para que con denuedo presente el misterio del evangelio. Hermanas, oren por nosotros, oren por los varones, que nos levantemos, que no seamos pusilánimes, que no seamos cobardes, que no seamos perezosos, sino que nos levantemos y vayamos. El temor, la vergüenza o el qué dirán o el no tengo tiempo, eso sea reprendido por el nombre de Jesucristo y echado fuera de nuestras vidas, para que siempre tengamos el tiempo, la disposición, el valor, el coraje, el denuedo, la osadía aún, pero sobre todo la gracia de Dios en nuestros labios, para que esas palabras escogidas salgan y las personas escuchen y conozcan que sus almas están en peligro de que se pierdan eternamente en la condenación del infierno. Si la muerte les sorprende en esta noche, alguien que no ha escuchado este mensaje y que no ha sabido qué nombre invocar, su alma se perderá. Y si ese alguien es alguien que está cerca de ti, Dios demandará su sangre de ti. Vean conmigo esta cita de Hechos capítulo 16. Dice el capítulo 16, versículo 30 al 32. Es la historia del carcelero de Filipos. Acuérdense que Pablo y Silas habían sido traídos a la cárcel, recomendados por la autoridad al carcelero. Le dijo: métese hasta el fondo, no se te vaya a escapar, cuídalos bien. Y estaban ya golpeados, les habían golpeado con vara por predicar la palabra de Dios. El carcelero de Filipos, todavía que los mete hasta el calabozo del fondo, los encadenó y les puso cepos en los pies. Bien, ¿y qué hacía Pedro y Silas? ¿Qué hacían? A la medianoche estaban cantando alabanzas a Dios y oraban, y los presos los oían, y sin duda el carcelero también. Y en ese momento Dios manda un temblor que cimbra la cárcel, y se abren las puertas y se sueltan las cadenas, y todos los presos ahí están ahora libres. Y el carcelero reacciona y dice que se iba a quitar la vida, porque en aquel tiempo, si a alguien se le escapaba un preso, era pagado con su vida. Bien, es el contexto de lo que vamos a leer. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Fíjense la actitud que tiene el carcelero. ¿Saben por qué? Porque esa actitud, alababan al Dios del cielo y oraban. No estaban llorando, no se estaban quejando, no estaban diciendo: ay, Señor, ¿cómo que somos tus hijos y mira todo lo que nos hacen por predicar tu palabra? Y estuvieran quejándose con Dios. No. Los demonios quedaron atados por la oración de Pablo y por la alabanza de Pablo y Silas, y todo quedó bajo el poder y el control de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso, cuando pasa todo esto, el carcelero, al oír la voz de Pablo, se postra. Les digo una cosa: cuando tú vas a un lugar y tienes que hablar la palabra de Dios, pero no la hablas y te callas, quien tiene el control es el espíritu malo. Pero cuando tú vas a un lugar y tienes que hablar y hablas, el Espíritu Santo toma control de todo. Y aquí el carcelero cae doblado ante
Pablo, porque el poder de Dios estaba en ellos, por la actitud, por esa adoración, por ese clamor, sin duda que estaban pidiendo por la salvación de esa ciudad, Filipos. Véanlo conmigo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué palabra? Ve anotándolas o ve anotando las citas y luego ármalas. Plantéate estas palabras escogidas que el Espíritu Santo nos está dando. Necesitas a Jesucristo en tu vida, varón, mujer, necesitas a Jesucristo para que seas salvo de la condenación eterna. Sin Jesucristo pereces. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El resultado: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Habían sido variados y cada varazo partía la piel sin duda, y había sangre y había dolor y todo. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Ven el resultado? ¿Ven cuánta bendición? Muchos de nosotros nos perdemos todas estas bendiciones. No podemos seguir con nuestras bocas cerradas. Yo les digo a las personas: necesitan a Dios, necesitan a Jesucristo. Pero yo les digo, mis hermanos, necesitas a Jesucristo, necesitas a Dios en tu vida, con el poder del Espíritu Santo para que hables. Pero tienen que ver las personas que verdaderamente tú amas a Jesucristo. Tienen que ver las personas que verdaderamente Jesucristo es una realidad en tu vida, que estás apasionado por Cristo. Necesitas mostrar y que vean a ellos que verdaderamente tu fuerza, tu fe, tu gozo y lo que haces tiene la presencia del Señor Jesús. Si no ven eso, menos. Y en nuestra casa, peor, porque es donde más nos conocen. Muchos parecemos el llanero solitario, porque ni nuestra familia está con nosotros. Tenemos que cambiar y caminar hacia el norte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, continuamos con esas palabras que Pedro tenía para decirle a Cornelio, para que por esas palabras fueran salvos Cornelio y toda su casa. Vamos por favor a el libro de los Hechos otra vez, pero ahora capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 22 al 24. Otra vez está aquí Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque David, versículo 30, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esta es la médula, el centro de nuestra predicación. La resurrección de Cristo, amados hermanos. La resurrección de Cristo. En el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio tiene que ser algo central. Y miren cómo aquí Pedro está diciendo esto enfáticamente. Entonces, versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Yo he encontrado unas palabras apropiadas para decirlas en nuestro contexto. El Cristo que la religión le da a sus seguidores, oiga, es un Cristo derrotado, está en la cruz, lo puedes ver clavado en todas partes, ahí. Es un Cristo sufriente, es un Cristo que ha sido vencido, que solamente inspira lástima, dolor, compasión. Ese no es el Cristo de la Biblia. Mi Cristo de la Biblia es victorioso.
es vencedor, vive eternamente. No está en la cruz, no está en la tumba. Él está en el cielo, a la diestra del Padre, vive eternamente. Y en su mano tiene todo el poder y toda la autoridad para dar salvación, dar perdón de pecados, dar vida eterna. Todo ser humano que pisa este mundo tiene necesidad de tres cosas: perdón de sus pecados, salvación de su alma de la condenación del infierno y vida eterna. Estas tres cosas, Jesucristo, el Dios encarnado, en la cruz del Calvario las conquistó, las ganó a costa de su sangre, de su vida y de su muerte. No porque sea Dios, tiene todo el poder para darlas a quien quiera. Él es Dios, pero le costó, porque en su cuerpo humano, clavado en la cruz, pagó el precio por tu alma y la mía, y por las de todo el mundo. Y saben, cuando nos callamos este mensaje, estamos haciendo vano e inútil su obra en la cruz. Y eso sí, como que yo lo veo algo que no tiene perdón. Pero no le estoy diciendo que vas a perder tu salvación si no lo haces. Acuérdense que vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba su recompensa según lo que hayas hecho. Dice, mientras estabas en el cuerpo, la iglesia, o en esta vida, sea bueno, sea malo. No puedes seguir durmiendo, amado hermano. No podemos seguir cabeceando. No podemos seguir reposando. Una mano aquí, otra aquí. Un poco dormitar, un poco de dormir. Yo digo que no. Por lo menos levántate a las 3 de la mañana, lee la Biblia antes de que vayas a salir a llevar la palabra. Porque si la palabra de Dios no está en ti, ¿qué vas a dar? ¿Entienden? Nuestro Señor Jesucristo puede dar perdón de pecados porque Él pagó el precio derramando su sangre. Nuestro Señor Jesucristo puede salvarte del infierno porque Él mismo sufrió tu infierno y mi infierno. Y Él bajó a los mismos infiernos cuando su cuerpo estaba en la tumba 3 días y 3 noches. Él estuvo ahí abajo. Y nuestro Señor Jesucristo puede dar vida eterna y nadie más, porque Él venció a la muerte. Tenemos todo, hermanos. Somos las personas más afortunadas de este mundo. Dice Pablo a su discípulo Timoteo: ninguno te tenga en poco, nadie te menosprecie. Abre los ojos, mira lo que tienes, mira lo que Dios nos ha dado, por el amor de Dios, y compártelo. Les digo una cosa, hermanas, las mujeres son más humildes y tienen un corazón más sensible a la palabra de Dios. Y cada una de ustedes debía de tener mucho fruto, más que nosotros, porque los varones son más soberbios, son más necios, duros, orgullosos. Ustedes tenían que salir a buscar las mujeres, pero no sé qué hacen. Pero un día vas a comparecer delante del tribunal de Cristo y te va a preguntar por fulana, sultana, muchas mujeres. Y varón, tú y yo tenemos la tarea de ir con los varones. Y los matrimonios, a donde vayan, a donde quiera que quieran ir, pueden tomar varones y mujeres, quien Dios les ponga en su camino, los matrimonios. Pero los varones, cuando salimos al ministerio, hemos de ir con varones. Tocamos, sale una mujer: oiga, queremos hablar con su esposo. No está trabajando. Bueno, muchas gracias, podemos solamente dejar quizá un tratado e irnos. Pero si tú tocas una puerta, hermana, y sale una mujer, ahí tienes un alma en bandeja de plata. Porque las mujeres son más sencillas, son más humildes, son más atentas, son más educadas, son más dispuestas y sensibles a la voz de Dios. Pero nosotros, por eso Dios hizo hombres. Y si éramos cobardes, era antes que de conocer a Cristo. Si éramos temerosos, era antes de conocer a Cristo. Si éramos traumados y un montón de complejos que traíamos, era antes de conocer a Cristo. Porque ahora somos soldados de Cristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo y la palabra para hablarla con denuedo. Así es que, hermano, hermana, estamos en los últimos días en que podemos disfrutar de la libertad de reunirnos, de tener nuestra Biblia en la mano y de poder llevarla y compartirla a donde quieras. Difícilmente alguien te va a decir algo hoy, pero miren, mis dedos quizás hasta sobran, porque este tiempo se acaba. A la vuelta de 3, 4, 5 años, eso se acaba. Eso se acaba. Nos quitarán nuestras Biblias, cerrarán nuestros templos y no habrá permiso de que te reúnas en ningún lugar. ¿Qué cuentas vamos a entregar cuando esto se está acabando? Sigamos buscando las palabras que Pablo hablaba. La resurrección es un punto central en nuestro mensaje del Evangelio. No predicamos a un Cristo muerto, sino uno que venció la muerte, uno que pagó el pecado, uno que sufrió nuestro infierno
Y por eso ese es el gran regalo de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el mensaje que hemos de estar dando siempre a las personas. Seguimos aquí en el versículo, quedé en el versículo 32 de Hechos 2. Para reconectarnos, dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es Cristo? En hebreo, Mesías, ungido. En griego, Cristo. En nuestro idioma, Salvador. Dios le ha hecho Señor y Salvador. Él es el único que salva las almas de los hombres. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Tal como está esa frase, tú la puedes decir: sálvate, salva tu alma de esta perversa generación. Hoy tú lo puedes decir como tal, así textual, porque mira la perversidad que hay en toda la gente, alejados de Dios, duros y pervertidos totalmente. ¿Cuál es el resultado? Dice el versículo 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Siempre va a haber resultados, porque Dios hace su obra, aunque sea un fruto, 2 quizá. Seguimos, vamos a capítulo 3, por favor, versículo 13, desde el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Ahí está, hablando Pedro, las palabras que solamente él, cuando lo llama Cornelio, llevaba esas palabras. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Ahí Pedro está haciendo una aclaración muy importante, hermanos. Pedro no le roba la gloria a Dios. Ellos han sanado por milagro a un hombre. En el nombre de Jesucristo han hecho caminar a un paralítico que llevaba ya más de 40 años de edad. No pongan sus ojos en nosotros. Este ha sido levantado por el nombre de Jesucristo. Desgraciadamente en este tiempo muchos le roban la gloria a Dios, principalmente los predicadores o los pastores. Pobrecitos, la gloria solamente es para Jesucristo. Y tú y yo hemos de darle la gloria a Jesucristo, como se la dieron todos sus siervos. Entonces Pedro está haciendo esta aclaración. No, dice, no somos nosotros, no es por nuestra piedad o porque nosotros tengamos el poder. No, dice el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Se acuerdan de nuestro tratado? Uno de los últimos que sacamos. Miren lo que está escrito aquí. Ya tienes aquí el bosquejo. Gracias, mi hermano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dios dijo 750 años antes, hablando de su Hijo Jesucristo: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Jesucristo de Nazaret es la piedra reprobada, rechazada por el mundo, despreciado y desechado entre los hombres, cambiado por un malhechor y sentenciado a muerte, y muerte de cruz. Muerto por nuestros pecados y sepultado, resucitó de entre los muertos y fue recibido arriba en gloria. Por lo cual Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí lo tienes. Como yo les he dicho, si no quieres hablar, ve, toca puertas, le obsequio este tratado y pega la carrera para que no te pregunten nada. Digo, pero no tenemos excusa, hermanos. Entonces todo este acervo que enriquece nuestro mensaje, que enriquece nuestro alimento de nuestra alma en Cristo, conociendo su obra, meditando en su obra, en lo que Él hizo por mí, me marca, te marca si tú le das el tiempo. Imagínate mirando todo esto, tu Biblia, allá a las 3 de la mañana, tú solito. Estoy seguro que las lágrimas se te derramarían, caerías de rodillas con tu cara en el suelo y dirías: Dios, yo no lo merezco, ¿por qué hiciste todo esto por mí? Y lo amas. Y el Espíritu Santo te revela más y más del Señor y lo amas. Dices: no me puedo callar, yo tengo que decirle a la gente. ¿Pero por qué estamos callados? Porque somos
perezosos espirituales, o porque el afán nos agota todas las energías y las fuerzas y llegamos a la cama medio muertos. Imposible. Seamos buenos mayordomos de nuestra vida, nuestra salud y nuestras fuerzas que Dios nos da, porque el tiempo ya se va acabando. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Y qué somos nosotros? Somos testigos. Hermano Marcos, ¿cuándo lo viste? Por fe, por fe. Cuando Tomás se avergonzó y cayó de rodillas ante el Señor Jesús, porque dijo: yo no voy a creer si yo no lo toco, si yo no meto mi dedo en las señales de los clavos o mi mano en su costado, no creeré. Tomás tenía razón, porque es judío, y los judíos solamente creen mediante de prodigios, señales y milagros. Pero a nosotros Dios nos dio su gracia a través de creer por fe, a través de recibir por fe. Y dijo el Señor Jesús: más bienaventurados son los que no vieron y creyeron por fe. Entonces no tienen ellos más que nosotros, al contrario, por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Vivimos por la fe. Y cuando venimos aquí a la palabra de Dios, aquí está una fuente de fe, su palabra, para salir fortalecidos y continuar allá alimentándonos con esta fe de Dios, su palabra, porque este es el alimento por el cual el justo hoy puede vivir firme, sin fluctuar, sin apartarse, sin perderse. La oveja que se aparta difícilmente regresa, y muchos se van de la iglesia, difícilmente regresan. Pero si alguien se va de la iglesia, pero es sincero con Dios, solo que tuvo alguna influencia negativa por alguna razón, y va a merodear, va a buscar por acá y por allá, Dios lo va a volver a traer. En este tiempo, hermanos, realmente las iglesias están en una crisis muy fuerte. Por eso les digo, los que dicen que van a ser arrebatados antes de que empiece la tribulación, ¿cómo se va a llevar Dios a una iglesia tibia? ¿Cómo creen? Entonces Dios va a tomar en su misericordia, en su amor y su paciencia, Dios va a tomar esa iglesia tibia y la va a pasar por fuego para purificarla y perfeccionarla. Y se llama Gran Tribulación, 3 años y medio, donde el sistema de la bestia se le dio permiso a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso significa ejecutado por tu fe, aniquilado por tu fe, muerto por tu fe. Así que el Señor Jesús dijo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Arrebatamiento. Entonces, amados hermanos, viene el momento de la prueba. Y Dios dice: el que persevere hasta el fin heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 6 y 7. Y como dice Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes, los incrédulos, esos van por delante en la lista, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cualquier trauma que tuvimos fue allá antes de Cristo, pero cuando Cristo viene a nuestra vida nos transforma. No necesitamos psicólogos, menos psiquiatras y muchos menos internarte en un lugar donde recibas muchas terapias. No. Si dices tú: no, hermano, yo sigo con temores y temblores y desánimos y dudas, ¿sabes qué? A lo mejor no has nacido de nuevo. Entonces más vale que seas creyente y no incrédulo. Entonces vemos cómo está aquí el apóstol Pedro hablando. Estamos en Hechos 3:13, 14. Mas vosotros matasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ustedes me preguntan: hermano, ¿y por qué nosotros entonces no vamos sanando a los enfermos? Porque no somos judíos.
es por fe. Dice en Corintios capítulo 1, versículo 22, 23, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Ese es tu mensaje. Vamos al 15 primero. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es tu mensaje. ¿Qué le vas a decir a las personas ya para aterrizar tu mensaje? Vuélvete de tu camino. Deja tu camino. Mira, tu camino está guiado por tu mente, por tu corazón, por tus deseos, por tus gustos, por tus experiencias personales, por tus éxitos personales. Pero todo eso es pura vanidad y puro engaño. Tu camino está dirigido por tus tradiciones, tus religiones, tus costumbres, tu herencia que te han dado tus padres. Vuélvete de tu camino. Arrepiéntete, eso es volverse, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para tu alma, para tu corazón, pero sobre todo la salvación de tu alma. Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro mensaje. Bien, vamos al capítulo 4, las palabras de Pedro, que tenía en su corazón para comunicarle a todos aquellos a quien Dios lo envió. Dice el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Tu comunión con el Señor Jesús te va a transformar, va a perfeccionar tu personalidad, va a perfeccionar tu alma, tu corazón, y va a poner su gracia, su sabiduría, sus palabras. En el caso de los discípulos dice, le reconocieron que estuvieron con Él, que pasaron tiempo con Él, y el Señor hizo un trabajo maravilloso, perfecto. Eran hombres del vulgo y sin letras. Me imagino que al decir eso no sabían leer algunos, pero ahora miren el denuedo con que habla Pedro. ¡Qué palabras! Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué nombre invocas, amigo? ¿A quién te diriges cuando estás en necesidad y angustia de tu alma, de tu corazón? La religión te ha dado muchos nombres, pero este es el nombre. ¿Qué cosa más poderosa tenemos? ¿Y por qué lo podemos decir con toda autoridad y toda convicción? Porque esta es la palabra de Dios. Yo les digo a las personas, no es palabra de hombre. No me rechazas, no me ignoras a mí, rechazas a Dios. Estás ignorando las palabras de Dios. Porque cuando se hablan las palabras de Dios se debe poner atención. Y ustedes saben que no me detengo. Cuando yo he predicado la palabra de Dios y con toda la intención del mundo, las personas se ponen ahí a platicar. Por favor, tengan reverencia, porque no es mi palabra. No me rechazan a mí. No estás poniendo oídos sordos a mis palabras, sino a las palabras de Dios. Y vas a recibir tarde que temprano el pago, rechazo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Y llamándolos, versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Son los enemigos de Dios. Te van a decir, cállate, cállate. Más de uno me ha gritado así. Y ahora el COVID se los llevó a todos. Hace muchos años, personas que dijeron o me agredieron o cosas así. Si viven los puedo ver, pero realmente la vida los ha golpeado tanto, pero no quieren la solución a su vida y a su alma. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo,
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el caso de ellos, visto y oído, como dice el apóstol Juan en su carta, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Fueron testigos presenciales, pero tú y yo por fe hemos creído y somos testigos de Cristo, y tiene más mérito la fe. Las palabras de Cristo, dijo él, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y aquí pues eso pasó hace 2000 años, tú y yo no hemos visto ni oído. Que no sea tu excusa, pues yo no lo vi como Juan, como Pedro. No, es por fe, es por fe. Así que no hay diferencia, hasta mejor. El Señor nos ha dado su bendición. Más bienaventurado, más dichoso, más bendecido. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y para terminar, versículo 29, aquí mismo. Les recriminaron, les prohibieron y los discípulos oran a Dios. Dice, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra. Están amenazados, pues los encarcelaron, los han golpeado, pero ellos oran a Dios, pero no para quejarse. Nada más dicen, mira ahora, Señor, sus amenazas y concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Esa es la petición que debemos tener. Y tenemos las palabras que el Espíritu Santo ordenó que Pablo llevara a la casa de Cornelio. Se los leo última vez. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Tú y yo somos siervos de Dios y no podemos decir ahora, no sé cuál es el mensaje, no sé qué tengo que decir. Y si esa es tu posición, es que pues no eres buen mayordomo. Esta palabra no la crees, o acaso el miedo te domina. Pero acuérdate, los incrédulos y los cobardes van por delante al infierno. Pero en Cristo ya no hay nada de eso. En Cristo tenemos la unción del Santo y tenemos mensaje para llevarlo, amados hermanos. Padre Santo, gracias te damos porque nos has dado tu palabra con más claridad, exactitud y definición, para que sepamos lo que tenemos que hablar. Que seamos buenos mayordomos, Padre, de tu palabra, Dios, de tu evangelio, de las buenas nuevas. Y así como Pedro diligente, como Felipe diligente, como tu siervo Pablo, oh Padre Santo, danos, Señor, el denuedo de Pedro, la diligencia de Felipe, la osadía de Pablo, el amor de Juan, para hacer tu voluntad y darte a ti la gloria, porque para eso fuimos llamados. Sí, Señor. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén.